Presidente, yo quiero hacerle solo una pregunta. ¿Usted requiere un asesor o requiere un lambón? Hola, muy buenos días. Estamos en un nuevo programa de Llegó la Hora con Teo Sánchez y estoy realmente feliz y honrado de tener a Gustavo Casasbuenas, un personaje de la vida nacional. Tiene la dirección en el canal del Congreso de la Cámara de Representantes y tiene un programa muy especial que se llama Canal Abierto. Y hoy lo tenemos como nuestro invitado para hablar de las historias de su vida y de lo que él ha sido representativo en todo lo que él ha estado desarrollando en sus múltiples tareas, en toda su historia de vida personal y laboral. Entonces, Gustavo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y bienvenido a Desafío. Teo, un saludo muy especial para ti, para los directivos del canal, a Jorge Avendaño. Un abrazo grande, admiración y bueno, gracias por estar acá. Habíamos eh, programado esto hace rato, Sí. pero bueno, las urgencias de lo laboral siempre hacen que uno tenga que posponer momentos tan bonitos como este. Gracias por la invitación. No, gracias, Gustavo. Bueno, ¿quién es Gustavo? Vamos a entrar en materia de una vez, queridos televidentes, porque hay bastante historias que la vida de Gustavo ha marcado en la vida nacional de Colombia. Entonces, vamos a comenzar. ¿Quién es Gustavo? Gustavo Casas Buenas, vivas, hay que darle honra a la mamá. Sí. Eh, pues es un periodista, comunicador social, especialista en gerencia pública, especialista en derechos humanos, magíster en educación superior, eh, con estudios en teología y un doctorado que es eh, en teología también. Wow. Trabajo siempre pensando una cosa, Teo. Uno no nace por casualidad, uno no nace producto del azar, sino que tiene una serie de citas, de compromisos y de cosas que hacer a lo largo de su existencia. Tal vez hay un libro que refleja eso y me fascina, que es el libro de la reina Esther, Ah, cuando excelente. el tío Mardoqueo le dice a la reina Esther, tal vez para este momento has nacido. Y nosotros nacemos para determinados momentos especiales en la vida. Y yo pienso y he asumido eso a lo largo de mi existencia. Eh, Llevo casado 40 años ya, ahorita en Wow. julio, el 7 de Bastante. julio, cumplí 40 años casado con la misma esposa, eh, padre de 2 hijos, un abogado y un hombre muy importante dentro del ámbito de algo que se está tocando hoy, que es el tema de la gasolina de los aviones. Mi hijo trabaja con una multinacional americana y es el gerente administrativo acá en Colombia, el gerente general en Panamá y gerente general en Ecuador. Un hombre bendecido con su esposa y 2 maravillosos hijos, uno de 3 años y otro de 2 meses y unos días. Y una hija preciosa también, Luisa Fernanda, mi hija. Mi hijo se llama Gustavo. Mi hija Luisa Fernanda, mamá de un bebito. Es una diseñadora industrial de la Javeriana, eh, magíster en innovación, Wow. una persona muy importante para una empresa también que es multinacional de seguridad y asesora de varias entidades. Esa es la familia que uno tiene el compromiso y la cita, Teo, de construir. Y son Totales. propósitos también, ¿no? Sí. Mira que me asalta una inquietud con respecto a eso que compartes de todo lo que es tu vida familiar y es,
cuando tú eras niño, cuando tenías 8 o 10 años, ¿en algún momento pensaste que tu vida iba a ser tal como hoy es? O sea, eso que uno de niño uno sueña, no, voy a ser astronauta, periodista, corredor de autos, bueno, toda esta cuestión, ¿no? Y que uno empieza a soñar como de los 8 a los 10 años y uno dice, bueno, a mí me gustaría hacer esto, esto, esto. De esos sueños, que nos cuentes algo de cómo fue tu niñez, tu adolescencia, tu juventud, y que dentro de todos esos sueños te veías tal como hoy te ves, con esa familia tan maravillosa, un hogar súper estable, porque cumplir 40 años de casados no es fácil, entendiendo todas las dinámicas de lo que han ocurrido a nivel de los núcleos familiares de los últimos 20 años. Entonces, que nos puedas contar en una línea de tiempo cómo fue esa niñez, esa adolescencia y esa juventud, y que si dentro de ese contexto te imaginaste que ibas a estar como hoy estás. Bueno, nunca se imagina realmente cómo irán a ser las cosas, pero uno supone que van a ser buenas. Pero recuerdo por lo menos, mi papá era abogado y era periodista. Y yo crecí muy cercano a revistas, a periódicos. Crecí muy cercano al tema del periódico El Siglo, La República, El Tiempo, periódicos en los cuales escribía mi papá. Y recuerdo por lo menos que yo lo acompañaba a veces a estos lugares y conocí lo que era en esa época el linotipo, Lulo que lo llamaban, el linotipo, la levantada de los textos. Yo no tenía conciencia de eso. Y recuerdo que yo en mis juegos incluía el hacer periódicos o revistas con dibujitos Ah, propios wow. y con titulares más que todo. Lo hacía para mostrar las noticias de la casa. Pero lejos de mí en cierta medida, Teo, el tema de que yo iba a ser eh, periodista o algo así, pensaba que iba a ser médico incluso, y tenía eso. Me presenté a la Universidad Nacional para estudiar medicina y pasé, pero mi ánimo no era ese y terminé metido en la escuela militar de cadetes. Pero, ¿cómo así ese cambio? Porque así No tan... sé, siempre pensé, Colombia en ese momento atravesaba un momento muy difícil, como siempre, y pensaba que me debía a un servicio para el país desde esas Oh, áreas de la militaridad. Luego estuve en el seminario, yo fui fraile Agustino Recoleto. no puedo creer. Oiga, Sí, sí. claro. Luego estuve estudiando psicología, luego estudiaba economía de día, luego me pasé a derecho de día, economía de noche, luego estuve estudiando aviación, luego odontología, pero todos me iba un semestre, dos y no más. Eh, Finalmente estudio producción de radio y televisión, locución comercial y deportiva. Me gradúo de eso. Luego estudio periodismo, pues soy periodista aparte. Luego, al cabo de unos años, y para promover que mi esposa terminara, porque nos tocaba, pues recién casados las cosas no son fáciles, y le tocaba un semestre sí, 2 semestres no, de buenas 2 semestres sí, y por lo menos uno Wow. no, y nos tocaba así, para que ella no se desanimara en ese proceso. Eh, a mí me convalidaban varias materias por ser periodista para comunicación y nos emparejamos en materias y terminé comunicación con mi esposa también. Luego de terminar comunicación, toda la vida a mí me ha gustado estudiar. Lo mínimo que hago, Teo, es cursos de cocina, de galletería, tuve panaderías. Entonces Sí. yo de eso lo conozco. Ah, también empresario. Aprendí, yo siempre he querido Sí. eh, hacer cosas novedosas y trato de estar ocupado y de estar en constante.
tarea de automejoramiento. Entonces, bueno, hice una especialización en gerencia pública. En esos momentos yo estaba trabajando eh, con, con el presidente del Fondo Nacional del Ahorro. Estaba a su lado en despacho trabajando. Entonces terminé gerencia pública. Luego pasé a hacer derechos humanos porque una persona que era mi jefe en la Cámara, la directora administrativa, quiso ternarse para el tema de ser defensora del pueblo y empezó su campaña. Bueno, yo en el fondo pensaba que no iba a llegar, que era muy difícil, pero me comprometí y me metí en el tema Sí. de estudiar derechos humanos, que me sirvieron mucho porque al otro día yo terminar la especialización, me abrieron una nueva materia en la universidad militar para dictar derechos humanos. Entonces, derechos humanos, me había graduado antes, porque a mí toda la vida me ha gustado la docencia. Entonces, hice una maestría con la Universidad Arturo Prat de Chile de, en educación superior. Sí. Me fascinó, es un tema que me gusta muchísimo. Eh, Siempre estoy en esas áreas y haciendo mucho diplomado en derechos humanos, haciendo diplomados en el tema de políticas de seguridad. Yo soy oficial de la Reserva Profesional de la Policía Nacional. Trabajo con la policía en muchos temas, eh, muy cercanos también con el tema de la universidad, del Canal Congreso. Entre otras, tengo que llevamos en el Canal Congreso ya el programa, el programa creo que 400. Llevamos Wow. de cámara abierta. Es uno de los primeros programas El del canal Canal del Congreso, de Congreso. los más antiguos. Eh, y bueno, fuimos pioneros en algo, en la televisión en Colombia. Fuimos los primeros en hacer transmisiones con Zoom. Y eso empezó en el simulacro de la pandemia, que Claudia López dijo que era un Sí, simulacro. claro. Aquí todo lo que sea simulacro es porque nos van a meter en cintura con algo raro. Entonces, bueno, cuando vino eso, yo estaba preparado y para eso me ayudó incluso la maestría en comunicación, donde vemos la maestría en temas de estudio sobre lo que tiene que ver con la educación. Y yo tenía una materia muy buena y un excelente profesor de estudios a distancia. Y eso lo apliqué dentro del canal. Y el mismo día que dictaron esa bendito tema de arrancar con un simulacro de pandemia, yo arranqué con el programa en YouTube, en YouTube, perdóname, en YouTube está siempre, en el tema de Zoom. Y así hacíamos los programas, los editamos y los pasábamos. Pero déjame porque tú ya empezaste a avanzar y ya vamos a llegar a eso. Entonces, paralelamente, Canal del Congreso, ¿desde hace cuánto ejerces la docencia, Gustavo? Yo llevo alrededor de 15 años en el tema universitario como docente. Empecé con la Universidad del Rosario, dictando unas materias en el tema de eh, lo que tiene que ver con diversidad religiosa, libertad de cultos y con opinión pública, que opinión pública es parte de la carrera que ellos tienen como periodismo, Sí. pero se llama opinión pública. Ahí en esa universidad duré 2 años y medio. Luego paso a la Universidad de los Libertadores, donde dicté materias exclusivamente en lo comunicacional y periodístico durante 7 años. Luego de ahí paso a EAFIT de Medellín, que tiene unos cursos de extensión para los señores coroneles, en ese momento, Sí. para los señores coroneles que ascendían a generales. Entonces yo era el profesor en el área de comunicación estratégica y comunicación de crisis. Después de la Universidad de los Libertadores, paso durante 3 años y medio, duré en la Universidad
Militar Nueva Granada, en la Facultad de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, también en la Facultad de Contaduría y luego en la Universidad de los Andes, dictando también la preparación de los señores coroneles de la policía que ascienden a generales, eh, dictando durante el año 2023 y 2024 las materias de comunicación de crisis y comunicación estratégica. A mí me asalta una pregunta porque es que veo que has pasado porque de la Universidad de los Andes, entendiendo que estás siempre educando a los militares, pero ¿cuáles son las diferencias, por ejemplo, como una Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes, la Universidad de los Libertadores y la Universidad Militar? O sea, ¿qué anécdotas o qué experiencias tienes sobre los diferentes modelos educativos que viviste ahí? ¿O no encontraste diferencias o...? O las diferencias son muchas, sobre todo presupuestales. Son, son unos mundos diferentes, pero todos muy buenos, todos Sí, maravillosos y de todos uno aprende. Yo he tenido un problema que yo considero ventaja, y es que a mí no me gusta ser estático en una cátedra. Llegar y dictar una cátedra y repetirla como un loro, lo que dice un libro, o lo que dicen unos apuntes, o lo que uno ha preparado. Las cátedras tienen que ser vivenciales. Y yo siempre con mis estudiantes, recuerdo que los estudiantes de la Universidad Rosario hacíamos eh, clase en, en el cementerio central, en la catedral, en lugares muy emblemáticos de temas religiosos cuando se trataba de eso. Pero también lo hacíamos en el tiempo, con los de opinión pública. Y lo hacíamos en periódicos importantes y emisoras importantes, porque eso es vital, pero también lo hacíamos en el Congreso de la República, lo hacíamos en el Consejo de Bogotá, lo hacíamos en la Policía Nacional, lo hacíamos en una unidad militar, en la Defensa Civil, enseñándolos a conocer la realidad del país, Teo. Porque esa cátedra, yo siempre decía, el docente de hora cátedra, que fui en algunos casos hora cátedra, en otros fui docente ocasional, que es más de base, es como el docente de planta, sí, pero solamente que lo liquidan cada año. Pero yo decía, venga, el docente de planta es diferente porque él está encargado de estructurar una teoría con los estudiantes, que por supuesto le va a fundamentar un pensamiento más crítico para enfrentar todos los desafíos que se le sí. vienen profesionalmente. Pero el docente hora cátedra es el que está afuera, es el exitoso en un área y tiene que contarle a la gente qué es lo que hacen, qué es lo que lo hace exitoso y cómo puede llevarlos a ellos allá. Entonces yo por lo menos, ejemplo, la universidad, en la otra no se necesitaba, pero en el caso de Libertadores, yo llevaba a los estudiantes y 24 estudiantes yo ayudé a enlazar laboralmente en el Congreso de la República. Era parte de mi función, era Ah, mostrar a estos muchachos y mostrarles unas realidades. Tengo estudiantes que fueron estudiantes míos, que son oficiales de la policía y entraron como comunicadores sociales. Tengo un estudiante oficial del ejército con el grado de, de mayor. Entonces, uno se siente feliz. En el caso, por lo menos, de la Universidad del Rosario, un estudiante que fue congresista, muy ah. joven, rosarista. eh, yo siempre he tenido un especial respeto por los estudiantes, Teo. Siempre que llego los veo y les digo, yo aquí no veo el estudiante al que vengo a demostrarle que yo sé. Yo aquí veo personas a las que le debo mi mejor esfuerzo, mi mejor trabajo y mi respeto más grande porque acá pueden haber presidentes de la República, Claro. ministros, sí, en fin. Y el tiempo me lo ha demostrado. El doctor Enciso, que fue SAR Anticorrupción, fue estudiante mío. Wow. Hay varios, un poco estudiantes que uno encuentra a lo largo de su vida, generales de la República, ex estudiantes míos. Entonces,
uno se siente feliz con eso. El mundo a veces tiene unos estándares de lo que significa estar bien y lo que significa estar mal. A mí no me importan esos estándares. A mí me importa entender que yo tengo un papel importante que desarrollar y es cumplir mi tarea. No es venir a mostrar que yo soy importante Sí, o que no, es venir a descubrir la importancia de otras personas, es encender la chispa. ¿Sabes que a propósito de chispa, hay una frase de los chinos que me fascina? sí, Dice, no es de los chinos, es de un chino, de Mao Zedong, que decía, aquí en Colombia tenemos la frase, una sola golondrina no hace verano. sí. O sea, quita el incentivo de hacer algo, porque no, soy yo solo. No, quítense eso de la cabeza. Miren, los chinos, Mao Zedong dice, una sola chispa, una, enciende la pradera. Cuando hablamos de pradera de los Sí, chinos, claro. son extensiones muy grandes de tierra. Y una sola persona que se proponga hacerlo, lo puede hacer. En mi vida me ha pasado eso. Hay momentos donde yo me pregunto y me da como cosita ya preguntarme eso. ¿Por qué a mí me molesta algo? ¿Por qué yo siento necesidad de transformar algo? Y así funciona, con los estudiantes igual. Nunca conocí un profesor que llevara máximo un alumno, dos, pero que se pusieran la tarea de llevarlos y de vender sus hojas Sí. de vida y de promoverlos. Bueno, lo hice No, yo. no, es que Gustavo me tiene sorprendido y también a la vez inspirado, porque yo también empecé hace 3 años la docencia. Bueno, antes dicté hace, como en el 2017, dicté para universidad, pero mira que yo no había visto esa perspectiva. Bueno, sí me preocupé por algunas cosas de lo que tú estableces, que era mejor llevarlos en el entorno experiencial donde ellos pudieran vivir y eso, pero bueno, en el caso se dieron como 2 ocasiones nada más porque era todo un rollo con el decano, pero en ese ejercicio quiero unir eh, lo que ha sido tu vida ya laboral, porque es que es fascinante en la función pública, en la parte privada, cómo ha sido ese trasegar, cuáles han sido los mayores desafíos. Ahorita te comentaba extra cámaras que algo de lo que me fascinaba era la facilidad tú de estar conectando historias con diferentes asuntos en una conversación espontánea y natural y conectada a las historias. Tengo en una grabación que me invitaste, cómo conectaste una situación que hubo y cómo le diste solución, ¿no? Allá en el Museo de la Policía Nacional, y eso me fascina. Entonces, cuéntanos, porque sí es importante para que la gente pueda conocer eh, y conectar esa inspiración que tú tienes como docente, no es ser el docente particular de transferir simplemente un conocimiento, sino realmente inspirar, llevar de la mano y darle la oportunidad que realmente debe de ser, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido todo eso en línea de tiempo? Que son bastantes historias. Ay, Dios, eso es muy complejo entrarnos en eso. Yo creo que la parte pública es importante. Se lo logré demostrar a mis estudiantes, mostrarles que lo público es vital, que político no significa corrupción, que lo político es un tema que debemos de, de salvaguardar, eh, Ajá. que hay gente que dice ser política, pero son vividores de la política. Entonces, mostrar todas estas aristas es importante a unos muchachos que lo único que le hacían era de pronto llevar una cartica para que los dejaran entrar a ver una grabación de un programa de televisión o para una emisora. De ahí no pasaban, ni Sí, siquiera iban a la prensa escrita. Entonces yo viendo esas falencias, dije, bueno, ahí tengo que explotar y mostrar que el tema de lo público es importantísimo, que Colombia tiene que transitar todo ser humano que viva en este país y en el mundo no escapa a lo político ni a lo público, porque bien, dependemos, es una convivencia que tiene que darse siempre. claro, Entonces, bueno, basado en eso, siempre a partir de lo público, cuando hubo el tema en el año 98, que quitaron las tarjetas profesionales de periodista. Yo tenía tarjeta profesional de periodista, pero yo tenía título de periodista, entonces no tenía problema.
pero quitaron la tarjeta y quedó sin validez. Y a mí me empezó a tocar ese tema a raíz de una persona que perdió su calidad de profesional en el Congreso y se intentó suicidar.